¿Qué harías si te dijeran que el mundo se va a acabar y que tú eres la única persona que puede salvarlo? La mayoría respondería lo mismo, lo que sea necesario. Pero hay una pregunta que nadie hace después de esa. ¿Y si salvar el mundo significa que nunca más puedas volver a él? Proyecto Fin del Mundo es la historia de un hombre que salva a la humanidad. Pero cuando llegamos al final y entendemos lo que realmente pasó, nos damos cuenta de que la película nunca fue sobre salvar al mundo. Fue sobre algo mucho más difícil. Descubrir que el mundo que creías que valía la pena salvar ya no existe. Y que quizás nunca existió de la manera en que lo recordabas. Lo que voy a mostrarte hoy es la película debajo de la película. Hay una capa en esta historia que el cine de entretenimiento raramente se permite tocar. La idea de que los grandes colapsos no llegan con explosiones ni con fechas marcadas en el calendario, sino con un enfriamiento lento que nadie nota hasta que ya es demasiado tarde. Y debajo de esa capa hay otra todavía más profunda. Una que habla sobre lo que nace cuando un sistema se agota por completo. Porque Proyecto Fin del Mundo no es solo una historia sobre el fin de algo. Es una historia sobre el nacimiento de una humanidad que nadie esperaba. El sol que se apaga. Todo comienza con una imagen que la ciencia convierte en dato, pero que en realidad es simbólica desde la primera palabra. El sol se está debilitando. Se está debilitando de manera sostenida, silenciosa, casi imperceptible. Hay un organismo microscópico llamado astrófagos que está consumiendo su energía sin que nadie lo note, hasta que ya es demasiado tarde para ignorarlo. En prácticamente todas las culturas que han existido, el sol fue el principio ordenador del mundo. Los egipcios lo llamaban Ra, la presencia invisible que cada amanecer derrotaba al caos y devolvía el orden al universo. Los griegos lo asociaron al logos, al principio de comprensión que hace que las cosas tengan sentido. Para los hindúes era Surya, el padre de toda la vida, la fuente que pone en movimiento a los seres y las cosas. En todas esas tradiciones, el sol era la condición que permitía que el mundo tuviera un centro. Y por eso en todas ellas hay algo que se repite. Cuando el sol pierde su fuerza, no se apaga solo. Se apaga con él la posibilidad de orientarse, de distinguir lo verdadero de lo falso, de confiar en que mañana el mundo seguirá siendo el mundo. La película sabe exactamente lo que está haciendo con ese símbolo. El sol que se debilita en la pantalla es la imagen de algo que todos conocemos, pero que nos cuesta nombrar. El agotamiento de las fuentes que sostenían el sentido, los vínculos que se han ido enfriando, la sensación colectiva de que el sistema está funcionando, pero cada vez con menos energía, como si algo invisible le estuviera comiendo la luz desde adentro. Lo que hace que esta metáfora sea tan precisa es la manera en que opera el astrófagos. Se instala en la fuente, consume su energía de manera sostenida, se reproduce mientras el mundo sigue girando como si nada hubiera cambiado, cuando la pérdida ya es visible porque lleva mucho tiempo ocurriendo. Esa es la naturaleza más inquietante del colapso que describe la película, que no tiene un momento de origen que pueda señalar, solo tiene una dirección. La línea Petrova es la primera señal visible de ese proceso, una franja rojiza que aparece alrededor del Sol, trazada por la densidad del organismo que lo está consumiendo. Es la evidencia de que lo que antes era invisible ya alcanzó una escala que el mundo no puede seguir pasando por alto. En la película, los científicos la descubren y saben que tienen muy poco tiempo. El mundo ya lleva meses, quizás años, funcionando con un Sol debilitado sin darse cuenta. El elegido que no quería hacerlo. Ryland Grace no es un héroe. Eso es lo primero que la película deja claro, y es también lo más importante que tiene. Es un maestro de ciencias, un hombre que en algún momento de su vida tuvo ideas brillantes sobre biología de organismos capaces de sobrevivir en condiciones imposibles, pero que las fue dejando ir, quizás porque el sistema académico no supo qué hacer con ellas, quizás porque él mismo se retiró hacia la seguridad de los salones. Cuando lo encontramos al principio de la historia, es alguien que eligió quedarse cerca de lo conocido, de un mundo donde las preguntas tienen respuesta y el peligro no existe. El sistema lo necesita y lo extrae. A través de los flashbacks vemos cómo Grace se niega a participar en la misión Hail Mary, y aún así termina a bordo, dormido por químicos, convertido en la pieza final de una máquina que no le pidió permiso. Eva Stratt, la funcionaria fría que coordina la respuesta global a la crisis, toma decisiones que ningún marco ético podría justificar, porque cuando no hay otras piezas disponibles, el individuo se convierte en recurso.
Esa violencia suave es parte del mensaje. La película la presenta como lo que es, la manera en que operan los sistemas cuando se quedan sin opciones, que terminan sacrificando a quienes más necesitan porque son los únicos que pueden hacer lo que nadie más puede. Y Grace lo sabe. En algún momento, al reconstruir sus propios recuerdos desde la amnesia, entiende que fue empujado, que no eligió estar ahí, y esa comprensión, lejos de liberarlo, es el peso que tiene que cargar durante todo el viaje. La amnesia con la que despierta al inicio de la película lleva dentro uno de los símbolos más antiguos del viaje iniciático, el olvido. En el gnosticismo, una de las tradiciones espirituales más antiguas de Occidente, el alma humana cae al mundo material y pierde la memoria de su origen divino. Queda atrapada y dormida, sin saber quién es ni de dónde viene. Esa amnesia es la condición misma de la caída, y el despertar verdadero consiste en recuperar lo que siempre estuvo ahí. Grace despierta exactamente así, sin nombre, sin historia, en un espacio en blanco que lo obliga a reconstruirse desde cero. La película lo convierte en el arquetipo del elegido que no eligió, un hombre al que el sistema extrajo y lanzó al vacío, y que ahora tiene que descubrir quién es mientras descifra por qué está ahí. Esa desorientación es la iniciación misma. En las tradiciones herméticas y en los misterios griegos, el iniciado debe pasar por una muerte simbólica antes de acceder a un conocimiento nuevo. Se le despoja de su identidad anterior, se le somete a un periodo de oscuridad, y solo después emerge transformado. Grace atraviesa exactamente ese proceso, pero forzado, sin haber pedido ser iniciado en nada. Lo que viene después de ese despertar en la habitación blanca es el descenso hacia el centro del problema. El viaje hacia el origen. La nave Hail Mary viaja hacia Tau Ceti, una estrella que está resistiendo al astrofagos de manera inexplicable. La misión tiene una sola pregunta: encontrar por qué esa estrella sobrevive y traer la respuesta a casa. En términos simbólicos, lo que hace Grace es algo más antiguo que la ciencia ficción. Ir hacia el sol es ir hacia el origen. Esa imagen aparece en prácticamente todas las tradiciones que han intentado comprender la fuente de la vida. Los alquimistas llamaban al sol el corazón del mundo, el centro desde el cual todo irradia. Los herméticos lo veían como el reflejo visible del principio invisible que sostiene la existencia. En todas esas tradiciones, acercarse al sol era acercarse a la verdad más profunda. Y lo que hace Grace tiene una dimensión que lo vuelve todavía más simbólico. No va hacia el sol de la Tierra, sino hacia una estrella lejana que todavía conserva su integridad. Va a buscar en otro sol lo que el propio ya no puede revelar. La respuesta al colapso de una fuente no puede encontrarse dentro de esa misma fuente. Tiene que venir de afuera, de un sol que todavía guarda intacto el secreto de su propia luz. Lo que encuentra ahí, cuando la nave se acerca al sistema de Tau Ceti, es una presencia. Otro ser que hizo exactamente el mismo viaje desde otro lado del universo, que también perdió a su tripulación y también llegó solo. La solución que Grace fue a buscar en las estrellas tenía forma de encuentro, y ese encuentro estaba a punto de cambiar todo lo que creía saber sobre lo que significa resolver algo imposible. Rocky, el otro que revela lo que somos. Cuando Rocky aparece por primera vez, la película revela algo que cambia el tono de todo lo que viene después. No es el alien amenazante de la ciencia ficción clásica. Es un ser que carga exactamente el mismo peso que Grace. Solo, lejos de su mundo, último sobreviviente de su propia misión, empujado por las mismas fuerzas hacia el mismo punto en el universo. La primera comunicación entre ellos es puramente matemática. Frecuencias de sonido, patrones numéricos, la lógica del universo como idioma universal. Eso ya dice algo sobre la especie de Rocky. Es una inteligencia que se mueve por la frecuencia, que percibe el mundo a través del sonido y la vibración. La película convierte esa diferencia en algo revelador, porque la comunicación que construyen Grace y Rocky no tiene nada de superficial. Es una traducción profunda. Cada uno tiene que abandonar la lógica de su propia especie para encontrarse en un lenguaje que ninguno de los dos poseía antes del encuentro. Emmanuel Levinas, uno de los filósofos más importantes del siglo XX, pasó su vida entera estudiando qué ocurre cuando nos encontramos con alguien radicalmente distinto a nosotros. Su conclusión era que ese encuentro siempre revela algo que estaba oculto en ti mismo. Rocky llega a la historia a obligar a Grace a volverse traductor. Y volverse traductor es una de las operaciones más exigentes que existe.
tienes que soltar tu propia certeza para poder habitar, aunque sea momentáneamente, la lógica del otro. Lo que Grace descubre en ese proceso es que Rocky es un espejo, una inteligencia que enfrentó el mismo colapso y viajó hasta Tau Ceti buscando la misma respuesta. Rocky es un ingeniero excepcional. Su especie desarrolló una ciencia de materiales muy por encima de la humana, y Rocky puede fabricar con xenonita prácticamente cualquier cosa que la situación requiera. Toma ese material como si fuera arcilla y le da la forma exacta que el problema necesita. En la mitología griega, Hefesto era el dios que convertía la materia bruta en orden, el que forjaba en el fuego lo que el mundo necesitaba para funcionar. En la tradición hermética, esa misma figura aparece como el principio que transforma el caos en estructura. Rocky encarna algo de esa naturaleza, una inteligencia cuya manera de existir en el universo consiste en tomar lo que hay y darle una forma que sostenga la vida. Lo que se transfiere entre ellos tiene esa misma profundidad. Grace aprende a pensar como alguien que fabrica soluciones en lugar de solo estudiarlas, y Rocky aprende a pensar como alguien que busca el principio detrás del fenómeno. Lo que nace entre ellos es una síntesis que ninguno de los dos podría haber alcanzado por su cuenta. La soledad que prepara el encuentro. La soledad en esta historia tiene un peso que vale la pena detenerse a mirar. La película la presenta como una condición necesaria, el espacio interior que tiene que vaciarse antes de que pueda ocurrir algo verdadero. Grace está completamente solo en una nave a años luz de la Tierra. Rocky está solo también, el último sobreviviente de su tripulación, flotando en un sistema estelar que no es el suyo. Cuando se encuentran, no se encuentran como representantes de sus civilizaciones. Se encuentran como individuos que ya no tienen nada que proteger más que la misión y poco a poco la relación misma. Eso es lo que hace posible la amistad real. En la Tierra, Grace habría intentado capturar a Rocky para estudiarlo. En el espacio, solo, sin jerarquías, ni instituciones, ni agendas nacionales, Grace lo mira como lo que es. Alguien que también necesita a otro para resolver algo que ninguno puede resolver solo. Andy Weir, el autor de la novela, lo dijo en una entrevista con una claridad que resume todo. La historia, en su esencia, es sobre la amistad. En el contexto simbólico de la película, esa amistad es el puente más profundo que existe entre dos mundos que nunca deberían haberse encontrado. La relación entre Grace y Rocky permite que dos maneras de entender el universo se toquen y produzcan algo que ninguna de las dos podría haber alcanzado desde su propio sistema. La soledad es el espacio donde se hace posible el encuentro real. El encuentro verdadero requiere que el ruido del sistema anterior deje de operar, requiere el vacío. Y la película lo confirma cuando la historia llega a su punto más alto. Rocky rompe la barrera que lo separa para salvar a Grace cuando la nave entra en crisis, exponiéndose a una atmósfera que casi lo mata. Grace, al descubrir que la Taunueva destruirá el combustible de Rocky y lo dejará sin manera de regresar a Erit, abandona su propio regreso a la Tierra para ir a rescatarlo. Hay un eco muy antiguo en esos dos movimientos. La epopeya de Gilgamesh, considerada el texto literario más antiguo del mundo, cuenta la historia de dos seres radicalmente distintos que se reconocen como iguales y cuya amistad los transforma a ambos. Lo que los une es que ante la crisis, cada uno descubre que la vida del otro pesa más que su propio destino. Grace y Rocky llegan exactamente al mismo lugar. Cada uno renuncia a lo que más quería recuperar para que el otro pueda seguir existiendo. Y lo hacen porque en el vacío del espacio, lejos de todo lo que los definía, descubrieron algo que no tenía traducción en ninguno de sus idiomas originales. La salvación tardía y lo que queda del mundo. Grace logra su misión, encuentra la Taunueva, desarrolla una manera de enviarla a la Tierra, y el proceso de revertir el drenaje del Sol se pone en marcha. En ese sentido, la historia tiene un final esperanzador, pero la película no te deja quedarte solo con eso. Lo que Grace salva es una Tierra que lleva años congelándose. La película lo muestra en una sola escena. Eva Stratt, visiblemente envejecida, recorre en un portaaviones un océano que se ha convertido en hielo, mientras ve los videos de Grace. El mundo claramente pagó un precio enorme mientras esperaba la solución. Y lo que esa imagen no dice, pero implica, es que la salvación llegó, pero el costo de los años de oscuridad ya no se devuelve. La película elige no detenerse demasiado en esa imagen. Prefiere llevarte hacia adelante, hacia ese final que se siente esperanzador. Y lo logra.
Sales del cine con una sonrisa, pero esa escena de Eva Stratt en el océano congelado te planta una semilla antes de que te vayas, porque lo que muestra no es solo un mundo que sobrevivió, es un mundo que tuvo que reinventarse para sobrevivir. Años de oscuridad, de temperaturas cayendo, de sistemas colapsando uno a uno mientras la solución viajaba por el espacio. La humanidad que recibe las ondas con la Taunueva ya atravesó todo eso, ya aprendió a hacer otra cosa. La capa que la película esconde con elegancia es esta. La salvación no devuelve nada. Abre una puerta hacia algo que todavía no tiene nombre. El sol recupera su fuerza, pero el mundo que recibe esa luz lleva consigo una experiencia que lo transformó para siempre. La pregunta que queda flotando, aunque la película no la formule en voz alta, es si eso es una pérdida o el inicio de algo que todavía no sabemos ver. El maestro que no regresa. El final de Proyecto Fin del Mundo contiene una de las decisiones más reveladoras de toda la historia. Grace tiene la posibilidad de volver a la Tierra. Su nave puede ser reparada, el camino de regreso existe, y aún así decide no tomarlo. Lo que queda de Grace al final de ese proceso no tiene un nombre exacto en ningún idioma humano, pero las tradiciones gnósticas tenían uno para describir al ser que completa el viaje de iniciación: el hombre neumático, el que ha atravesado la oscuridad. Ha perdido la memoria de su origen, ha despertado en el vacío y ha emergido transformado en algo que el sistema anterior no podía contener. Grace ya no cabe en el mundo que lo envió. Aprendió a comunicarse en un lenguaje que ningún ser humano habla. Encontró su propósito más verdadero en la relación más improbable que la historia humana haya producido, y descubrió que enseñar no era un trabajo, sino la esencia de lo que es. Los Eridianos le construyen un hábitat, una playa artificial con luz solar proyectada, con gravedad ajustada, con estudiantes que quieren aprender lo que él sabe. Eso es algo más profundo que una adaptación tecnológica. Es una civilización entera que reconfigura sus condiciones para que un ser de otra especie pueda existir dentro de ella. Y Grace enseña, en el otro extremo del universo conocido, en un planeta que ningún humano antes había pisado. La humanidad sigue existiendo en un solo hombre que transmite conocimiento en medio de lo desconocido. Esa imagen es la respuesta que la película propone ante el colapso, que lo humano no es un lugar, ni una especie, ni un sistema. Es algo que pueden hacer de nuevo, en cualquier rincón del universo, siempre que haya alguien dispuesto a enseñar. Salvar el mundo no implica permanecer en él. El mapa debajo de la película. Hay algo en esta historia que se queda contigo mucho después de que termina. Tiene que ver con una paradoja que la película planta sin nombrarla. Grace es más libre, más útil y más completo en un planeta alienígena que en la Tierra donde nació. En un mundo donde respira dentro de una burbuja, donde la atmósfera de afuera lo mataría en segundos, donde todo lo que lo rodea es completamente ajeno, se siente más en su lugar que en cualquier salón donde alguna vez enseñó. Eso dice algo sobre los sistemas que habitamos, que a veces el lugar donde más perteneces no es el lugar de donde vienes, sino el lugar donde puedes ser completamente lo que eres. El colapso que describe la película es un diagnóstico del presente. El astrófago se instala, consume, se reproduce, y el mundo sigue girando como si nada mientras el sol se agota. Así operan los colapsos que realmente transforman las civilizaciones. Sostenidos, normalizados, invisibles hasta que un día la luz simplemente no alcanza para sostener lo que antes se sostenía solo. Nadie puede señalar el momento exacto en que empezó, solo se puede ver hacia dónde va, y aún así la película termina con esperanza, porque la respuesta al colapso llegó de afuera, de un sol que todavía guardaba intacto el secreto de su propia luz, de la mano de dos seres que se encontraron en el vacío y descubrieron que la vida del otro importaba más que el camino de regreso al propio origen. Esa es la clave que la historia guarda debajo de todo, que lo que salva a un sistema agotado casi nunca nace dentro de él, nace en el encuentro con algo radicalmente distinto, en el momento en que dos mundos incompatibles deciden traducirse el uno al otro. Eso es lo que esta película esconde en su interior, que cuando el sistema se agota, cuando la fuente pierde su fuerza, cuando ya no hay resonancia con el mundo que conocías, la pregunta que importa no es cómo recuperar lo que había. La pregunta es, ¿qué eres tú cuando todo eso desaparece? ¿Qué queda cuando se quita el ruido, el rol, la identidad prestada por el sistema?
¿Qué hay en ese espacio en blanco donde Grace despertó sin nombre y tuvo que descubrir quién era desde cero? ¿Qué encontrarías tú? Muchas gracias por ver este video hasta el final, por llegar hasta este punto. Si llegaste hasta aquí, comenta el emoji de un sol. Y como siempre, quiero agradecer a todas las personas que están aquí, que están viendo estos videos. Muchas gracias por todo el apoyo que le están dando al canal. Ya somos más de 90,000 suscriptores aquí en YouTube y estamos cada vez más cerca de llegar a los 100,000, que más allá de ser un número que se ve muy bonito, representa para mí algo muy importante y muy profundo, que es el nivel de conexión que están teniendo estos videos con ustedes, con quienes los ven, que es algo que de verdad me sigue sorprendiendo y que cuando empecé esto no tenía idea de que esto iba a pasar, pero todo se ha ido desarrollando de una manera muy interesante y me alegra mucho que este contenido les esté gustando y además les esté ayudando, porque sé que hay muchas personas que ven estos videos más de una vez, que los ven 2, 3 veces o más incluso, y que realmente están utilizando todo el conocimiento que yo estoy poniendo en estos videos para su propio desarrollo espiritual, personal, humano, y eso es algo maravilloso que yo agradezco mucho. Te invito a que si todavía no estás suscrito, te suscribas al canal, que le des like al video, que le des hype y que dejes tu comentario sobre qué tal te pareció este video y esta película. También te hago la invitación a que te unas a los miembros del canal, en donde estoy subiendo 3 videos al mes para miembros, y esto es gracias a todas las personas que ya están ahí, a las cuales también les agradezco mucho. Voy a responder una pregunta que me dejaron en los comentarios. La pregunta es de Spoke721. La gente que hace este tipo de películas, ¿en qué crees que se basen? Es muy interesante preguntarse eso, porque hay muchas películas que sí revelan muchas cosas, que reflejan también muchos mitos antiguos. A veces estos mitos los invierten, a veces los ponen exactamente igual, a veces hacen toda una mezcla de símbolos, pero al final se ve que sí hay una especie de conocimiento, al menos en quienes escriben los guiones, y aquí pienso que puede haber varias respuestas y varias hipótesis. Puede ser desde la más evidente, y una de esas es que los autores de estas obras pues toman ciertas ideas de referencia, toman ciertos mitos antiguos, historias antiguas, y se basan en ellos para hacer las películas. Otra hipótesis puede ser que ellos realmente sí tengan el conocimiento y sepan exactamente lo que están haciendo. Y una hipótesis más puede ser que este conocimiento tal vez ellos no lo tengan, pero de algún lugar lo obtienen, o hay personas que los asesoran y les dicen qué poner exactamente en qué parte. Pero sí pienso que puede haber muchas hipótesis, y pienso que al final pues nunca lo sabremos, porque yo he visto algunas entrevistas con directores en donde les preguntan un poco sobre el simbolismo y parece que no saben absolutamente nada. Entonces a mí eso me hace pensar, o no nos están diciendo algo, o realmente no saben y alguien más se los está diciendo. Estaría interesante profundizar en ese tema en algún momento. Si quieres que responda alguna pregunta, déjalas en los comentarios. Yo soy Miguel Tapia y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje por el lado invisible de las historias. Si este episodio te dejó reflexionando, te invitamos a suscribirte para no perderte nuestros próximos análisis y explorar más allá de lo evidente, a compartir este episodio con quienes creen que las apariencias engañan, y a dejar tus comentarios. Nos encantaría leer tus reflexiones sobre lo que resonó contigo. Visita ladoinvisible.com para contenido exclusivo, artículos del blog y análisis que expanden cada episodio. También puedes unirte a la newsletter, donde comparto mis procesos creativos, reflexiones y pensamientos que surgen mientras creo el podcast. Es un espacio más personal. Suscríbete en el link de la descripción y recibe cada entrega directo en tu correo. Nos encontraremos de nuevo, ahí donde lo visible termina y comienza lo que no se ve.